Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Listos? ¿Quién inicia? En un momento. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí, Ok. ¿Ya empezamos, profe? O... pues ya se tardaron. Ay, disculpe. Bueno, nosotros pues somos el siguiente equipo. Vamos a presentar lo que es la absorción atómica. Estamos, bueno, lo que es Jennifer Gerardo, Alfa Mota, Janine Chávez, Juan Pablo Hernández, yo, Robin Renat Ramírez, su servidor, y Gabriel Rodríguez. Entonces vamos a iniciar lo que ya es la exposición. Si le puedes dar el siguiente, por favor, Gabo. Bueno, primero vamos a dar un concepto así muy básico sobre lo que es la espectroscopía de absorción atómica,
que es un método instrumental de la química analítica que permite medir las concentraciones específicas de una materia en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos, pues de esta forma. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular en una muestra y puede determinar más de 70 elementos. Eso es más o menos como un concepto. Si nos podemos dar el siguiente, por favor, Gabo. Para más o menos explicar más o menos cómo funciona este método, primero pues debemos de recordar que lo que es la materia en su estado fundamental trata de buscar que lo que es la órbita del electrón pues, siempre esté lo más cercano a lo del núcleo, a lo del núcleo dependiendo pues de las leyes que éstas tengan. Entonces, cuando nosotros generamos lo que es una energía dentro de este átomo, lo que va a pasar es que ese electrón va a saltar a otra órbita por la mayor energía y esto es lo que nosotros conocemos como el estado de excitación de lo que es este átomo. Entonces, una vez sabiendo esto, también sabemos que cada uno de los elementos tiene como una especie de frecuencia de onda en la que si nosotros damos en una onda en específico esa energía, se va a excitar ese elemento. Entonces, de esa forma, cada uno de los elementos tiene una frecuencia distinta. Entonces, si sabemos lo que ¿cómo se llama? La frecuencia exacta, podemos hacer que se excite de forma exacta cada uno de esos átomos. Entonces es lo que nos dice abajo, inclusive basándose en la capacidad de un átomo para absorber esa luz a longitudes de onda específicas, se desarrolla la técnica analítica instrumental llamada espectrofotometría de absorción atómica. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor, pero más que nada esto es como que el fundamento de cómo es que funciona. Si le hace la siguiente, por favor, Gabo. Para empezar lo que es esa técnica, pues normalmente se debe de calentar lo que es la muestra para tenerla en una forma gaseosa. ¿Qué es lo que dice? Estos átomos en forma gaseosa absorben la radiación electromagnética a una longitud de onda que es específica para cada elemento, justamente lo que les decía, produciendo una señal medible. Entonces, eh, como fundamento podemos decir que todos los átomos pueden absorber energía, que una vez conociendo esta onda en específico, podemos diferenciar un elemento de otro. Y pues una vez conociendo esto, dependiendo de la absorción que se tenga de esta onda medible, eh, podemos, ¿cómo se llama?, identificar cada uno de los elementos. Esto de acuerdo a la ley de L'Amenber, que nos lo va, bueno, nos lo va a explicar un poquito otra de mis compañeras. ¿Sí puedes seguir, por favor, Gabo? Bueno, ahora yo les voy a explicar un poco los antecedentes. Primero que nada, una disculpa, me estaba fallando la computadora. Bueno, uno de los primeros pioneros de la espectroscopía absorción atómica fue Isaac Newton, que a principios de 1600 observó y estudió el comportamiento de la luz solar cuando ésta atravesaba por un prisma. Newton fue el primero en entender lo que era un arco iris. Por ejemplo, la luz reflejada la luz blanca con un prisma y la descompuso en colores básicos, como los conocemos: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Newton usó prismas triangulares de cristal. Aquí la luz penetraba por una de las caras del prisma y se refractaba hasta descomponerse en diferentes colores, debido a que el grado de separación variaba en función de la longitud de onda de cada color. Y pues la prisma actuaba de este modo gracias a que la luz cambiaba de velocidad cuando pasaba del aire del cristal del prisma. El experimento demostraba que el prisma no añadía el color de la luz, como muchos creían. Newton también hizo pasar solo el color rojo obtenido con un prisma por un segundo prisma, descubriendo así que el color no se alteraba. Era una prueba más de que el prisma no creaba los colores, sino que separaba los que estaban presentes en el haz de la luz original. William Hyde Wolfstein, también es célebre por sus observaciones de líneas oscuras en el espectro solar, que finalmente condujo al descubrimiento
de los elementos en el Sol y su trabajo sobre dispositivos ópticos. En 1831, Herschel demostró que las sales de diferentes metales producen distintas coloraciones a la flama cuando las sales disueltas o en forma directa son puestas en contacto con esta. Por ejemplo, las sales del calcio dan a la flama un color naranja, las del sodio un color amarillo, las del potasio un color violeta, las del cobre un verde azulado, etc. Estas observaciones pues, fueron corroboradas posteriormente por otros investigadores, sugiriendo que de esta forma para identificarse el metal formador de la sal es un compuesto químico específico. Ellos fueron Kirchhoff y Bunsen, que en 1859 ampliaron el conocimiento de la naturaleza de este fenómeno, cuando la luz colorida producida por el metal en la flama la hiciera iniciar de un depósito óptico que separa la radiación emitida por el metal de la luz solar. En ese instrumento que fue llamado espectroscopio, se observó que cada metal que emitía radiación de diferente color presentaba líneas que aparecen en diferentes posiciones a la pantalla o campo de observación. Y esto es independiente de las condiciones en que se realiza el experimento, así como de la naturaleza de la sal metálica, y únicamente depende del metal. Y adicionalmente, la intensidad de la línea está directamente relacionada a la concentración del elemento en la solución. A principios del siglo XX, pues no se conocían todos los elementos de la tabla periódica y frecuentemente pues se incurría a errores al dar por descubiertos elementos nuevos cuando en realidad ya eran conocidos. Gracias al desarrollo de la espectroscopía, cuando se daba la noticia de haber encontrado algún elemento nuevo, se observaba su espectro. El primer espectro de vibraciones moleculares fue observado por Abney y Fisten en 1881, quienes prepararon emulsiones fotográficas sensibles al infrarrojo cercano y fotografiaron el espectro de absorción de 50 líquidos orgánicos. Encontraron bandas características en esos espectros, los cuales asociaron con la presencia de hidrógeno en las moléculas estudiadas. Y hoy en día, pues prácticamente no existe ningún laboratorio o proceso industrial que presida de las técnicas espectroscópicas de absorción atómica. Estas técnicas pueden ser sencillos análisis colorimétricos. Por el contrario, pues los más sofisticados equipos de computación están acoplados a esos equipos instrumentales para tener análisis más precisos y con menos límites de detección. Bueno, yo voy a tomar un poco acerca del fundamento. Como ya sabemos, el átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones. Cada elemento tiene un número específico, cada elemento tiene un número específico de electrones asociados al núcleo atómico. En una estructura orbital, disculpen. ¿Tienes problemas con la conexión? No, ya está, profe. Ah. Bueno, como lo mencionaba, cada elemento tiene un número específico de electrones asociados al núcleo atómico en una estructura orbital y que es única para cada elemento. Los electrones ocupan posiciones orbitales de manera ordenada y previsible. La configuración electrónica más estable de un átomo, que además es la de menor energía, se define como estado fundamental. ¿Le puedes presionar, Gabriel, por favor? Dar a la siguiente para que ahí está. Bueno, ahí se encuentra en su estado fundamental. Si se aplica energía
con una determinada longitud de onda a un átomo en estado fundamental, esta energía será absorbida por el átomo y un electrón será promovido a un orbital de mayor energía, alcanzando el átomo una configuración menos estable, que es llamado estado excitado. Este proceso es llamado como absorción atómica, basándose en la capacidad de un átomo para absorber luz a longitudes de ondas específicas. Se desarrolla la técnica analítica instrumental llamada espectrofotometría de absorción atómica. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver. Siguiente, por favor. Bueno, la técnica hace uso de la espectrofotometría de absorción para evaluar la concentración de un analito en una muestra. Se basa en gran medida en la ley de Lambert-Beer. La relación que existe entre la absorción y la concentración se encuentra definida por esta ley, que afirma que a mayor concentración, mayor absorbancia, y asegura que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. Como podemos observar ahí, al aplicar fuente de energía, pues tenemos una intensidad de luz inicial y una intensidad de luz final, que está dada por esta ley, que la absorbancia es igual al logaritmo por la intensidad de luz inicial, por la intensidad de luz final, perdón, y entre la intensidad de luz inicial. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros, yo soy Alfa y yo les voy a hablar entonces de las partes que conforman a un equipo de absorción atómica. Un equipo de absorción atómica consta principalmente de tres partes. Una que sería la fuente de radiación, el medio para obtener átomos libres y el sistema que mide el grado de absorción de radiación. Aunque dependiendo de la marca y el modelo y obviamente las necesidades que uno requiera, pues estos pueden ser diferentes o ser más. En la pantalla vemos un equipo de absorción atómica. Del lado izquierdo de la llama vamos a encontrar una fuente de radiación. Comúnmente se utilizan lámparas de cátodo hueco. Donde está la llama vemos el medio para la obtención de átomos libres y del lado derecho vamos a encontrar el resto del equipo que se encarga de medir el grado de absorción de radiación. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, les dije que una de las partes era la fuente de radiación. Estas fuentes de radiación deben tener tres propiedades fundamentales. La primera es la monocromaticidad, que se refiere a que la línea de resonancia se debe poder seleccionar con toda precisión exactamente a la longitud de onda del elemento a determinar. La segunda es la intensidad, y esta debe ser lo suficientemente intensa a la longitud de onda de interés. Y la tercera es la estabilidad, la cual debe ser suficiente como para poder realizar las mediciones sin fluctuaciones considerables. Actualmente se utilizan varias fuentes de radiación. Tenemos las de emisión continua, que abarcan desde el espectro lejano hasta el visible, y las fuentes de emisión discontinua, que emiten únicamente ondas a longitudes muy concretas. Las fuentes de emisión continua son muy buenas, pero necesitan un monocromador de un elevado poder de resolución, cuyo precio es muy alto. Por esta razón se utilizan más las fuentes de emisión discontinua, entre las que encontramos, como ya dije, las lámparas de cátodo hueco y las lámparas de descarga sin electrodos. Tanto unas como otras requieren un periodo de calentamiento antes de comenzar las mediciones. Sin embargo, las lámparas de descarga sin electrodos tienen un elevado precio y requieren un elevado tiempo de calentamiento, pero tienen la ventaja de que tienen una alta intensidad de emisión frente a las lámparas de cátodo hueco. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora tenemos el medio para obtener los átomos libres, que también podemos llamarlos atomizadores con llama. Esta tienen la función de convertir los átomos combinados de la muestra en átomos en estado fundamental. Para esto se necesita suministrar a las muestras una cantidad de energía suficiente para disociar las moléculas, romper sus enlaces y llevar los átomos al estado fundamental. Los componentes necesarios para obtener los átomos en estado fundamental
son el nebulizador, que tiene el objetivo de convertir la muestra aspirada en una nube de tamaño de gota muy pequeña. La cámara de premezcla, donde penetra la muestra una vez que se ha nebulizado. Ahí se van a separar las pequeñas gotitas que forman la niebla, mezclándose la muestra nebulizada con el oxidante y el combustible. Tenemos el mechero, que está situado sobre la cámara de premezcla y por el que sale la llama con temperatura suficiente para poder comunicar a la muestra la energía suficiente para llevar los átomos a su estado fundamental. La llama es el medio de aporte de energía a la muestra. Entre las llamas se diferencia, bueno, tenemos las de aire acetileno y las de óxido nitroso acetileno. En la llama podemos distinguir 3 zonas. La zona interna, que es la más próxima al mechero, que es de color azul y con temperaturas relativamente bajas. La zona de reacción, donde se lleva a cabo la atomización, y la zona externa, que es la parte más fría de la llama. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Entre las otras partes que conforman un equipo de absorción atómica tenemos los monocromadores, que tienen la función de seleccionar la línea de absorción, separando de las otras líneas de emisión emitidas por el cátodo hueco. También tenemos los detectores, que se encargan de medir la intensidad de la radiación antes y después de la absorción por la muestra. A partir de los valores obtenidos se podrá calcular la radiación absorbida. En la mayoría de los aparatos comerciales se emplean tubos fotomultiplicadores. También tenemos la modulación, donde la llama emite energía continuamente a longitudes de ondas no deseadas, produciendo interferencia y una gran inestabilidad en las lecturas. Los detectores que se utilizan son sensibles a determinadas frecuencias, ignorando las señales continuas ocasionadas por las llamas. Por ello, se modula el sistema de alimentación de las lámparas a la misma frecuencia que el tubo fotomultiplicador. ¿Le das a la siguiente, por favor? Otra parte que conforma el aparato de absorción atómica es el sistema óptico, cuya función es conducir las radiaciones emitidas por las lámparas a través del sistema de obtención de átomos en estado fundamental y el monocromador hasta llegar al detector. El sistema óptico está formado por espejos y lentes que focalizan sobre la llama la mayor cantidad de energía emitida por la lámpara y la sitúan a la entrada del monocromador. También por láminas plano-paralelas que se utilizan para aislar los demás elementos del exterior. Encontramos también rendijas que se sitúan una a la entrada para obtener un paralelo y estrecho procedente de la lámpara y otra a la salida para seleccionar la longitud de onda adecuada, eliminando el resto de emisiones. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en ocasiones vamos a encontrar que las concentraciones que deseamos detectar son demasiado bajas, por lo que se tiene que recurrir a técnicas especiales que requieren complementar el equipo con ciertos accesorios, los cuales mejoran la sensibilidad del equipo. Entre estos accesorios encontramos la cámara de grafito y el generador de hidruros. Como sabemos, el aporte energético más utilizado es la llama, pero en ocasiones cuando se necesita mayor sensibilidad, se puede sustituir la llama por la cámara de grafito, que esta va a aumentar la proporción de átomos en estado fundamental y por lo tanto va a aumentar la sensibilidad. Con la cámara de grafito se puede aumentar la sensibilidad unas 1000 veces a la de la llama y se pueden llegar a detectar niveles mucho más bajos de concentración. El generador de hidruros utiliza otros reductores y una cámara de cuarzo calentada a una temperatura de unos 1000 grados centígrados, logrando analizar los elementos capaces de formar hidruros volátiles como el arsénico, el selenio y el estaño, llegando a detectar niveles de unas pocas partes por billón. Bueno, eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero Juan Pablo les hablará sobre otros aspectos del equipo de la absorción atómica y cómo es que funciona el equipo. Bueno, les voy a hablar sobre las interferencias. Dentro de la absorción atómica debemos de tener en cuenta que pueden existir ciertas interferencias. Se llaman interferencias a la influencia que va a ejercer uno o más elementos presentes en la muestra sobre el elemento que se pretende analizar. Podemos clasificar estas interferencias en interferencias físicas, espectrales, químicas, por efecto de matriz, por absorción inespecífica y por ionización. La primera de esta es causada por las propiedades físicas de la muestra en la disolución. Las interferencias espectrales son producidas por radiaciones que alcanzan al detector a una longitud de onda muy próxima del elemento que se pretende investigar. Las interferencias químicas
son la influencia que ejercen unos elementos sobre otros por formar entre ambos y compuestos estables. La interferencia por efecto de matriz son debidas a la influencia que tiene el entorno que rodea a los átomos en estado fundamental que se pretende analizar. Las interferencias por absorción inespecíficas presentan un aumento de la señal originado por la dispersión de las radiaciones de la lámpara. Las interferencias por ionización son debidas a que parte de los átomos se pasan al estado excitado para evitar al máximo que estas interferencias, para que podamos evitar en la medida de lo posible estas interferencias hay que optimizar el equipo, esto mediante, eligiendo las condiciones más adecuadas para cada elemento. ¿Le das a la siguiente, Gabriel? El funcionamiento. Bueno, el funcionamiento del equipo de absorción atómica comienza con la introducción de la muestra, que ya se trató previamente, donde a través de un tubo capilar se absorbe una pequeña cantidad de la muestra, donde pasará al nebulizador que se encargará de desintegrar el líquido y rociarlo a través de una flama que lo convertirá en los átomos fundamentales. Estos átomos absorben una cierta cantidad de radiación emitida por la lámpara del sistema. Esta radiación es directamente proporcional a la concentración de átomos en el ambiente. Luego la señal de la lámpara es transmitida al monocromador, donde se genera otra señal de radiación electromagnética que pasará al detector y luego al amplificador, para que ya después nos pueda arrojar una lectura. Para el análisis de una muestra, lo primero que hay que hacer es que hay que poner primero las condiciones específicas del elemento que vamos a analizar. Estas condiciones vienen especificadas por el fabricante. Una vez elegidas las condiciones de trabajo para el elemento en cuestión, habrá que calibrar el aparato. Para ello se pueden seguir dos procedimientos: la realización de una curva de calibración o también el método de adición. ¿Le das a la siguiente, Gabriel? Ahora vamos a hablar sobre la curva de calibración y el método de adición. En la curva de calibración se utilizan soluciones patrones que contienen el elemento a determinar de concentraciones conocidas. Se representan la absorbancia de cada solución patrón frente a la concentración. Se procura trabajar en el intervalo lineal de la curva y una vez obtenida la curva de patrón se va a atomizar la muestra y se mide la absorción de la misma, utilizando idénticas condiciones a las usadas cuando se preparó la curva de patrón. De la medida de la absorbancia del problema se puede determinar su concentración a partir de la curva de calibración por extrapolación. Y en el método de adición, este método se emplea cuando existen interferencias. El método consiste en añadir un volumen conocido de la muestra problema a 4 matraces aforados. El primer matraz no se le va a añadir nada. Al segundo se le añade, por ejemplo, una parte por millón. Al tercer matraz se le añade un volumen doble del mismo patrón, de forma que contenga una concentración añadida de 2 partes por millón. Y al cuarto matraz se le añade 3 partes por millón. Una vez hecho esto, se procede a realizar las medidas de absorbancia de cada matraz. El primer matraz dará una lectura, el segundo matraz dará la misma lectura que el anterior, más la señal propia de una parte por millón. Extrapolando sobre el eje negativo de las X se encuentra el valor de la concentración de la muestra desconocida. Para que este método sea válido, se debe obtener una curva de calibración perfectamente recta o lineal. ¿Te das a la siguiente, Gabriel? Bueno, ahora vamos a pasar por último con las aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, este tipo de espectroscopía es utilizada en el análisis cuantitativo de un metal dado en muestras de diferente origen. Como ya nos había mencionado nuestro compañero Robin, este tipo de espectroscopía es ampliamente empleado gracias a que permite determinar más de 70 elementos. Y bueno, algunas de las áreas en las que es empleada es las ciencias forenses, para la detección de trazas que indiquen usar más de fuego. Este tipo de análisis es de residuos inorgánicos como plomo, antimonio y selenio. También puede utilizarse para toxicología, para envenenamiento por plomo o mercurio. En el área de farmacia, para la determinación de litio, por ejemplo, en un antidepresivo.
también para la determinación del contenido de elementos tales como sodio, como calcio, cobre, fierro, que pueden estar presentes en multivitamínicos o en bebidas energizantes. En el área de ciencias médicas, para la medición de electrolito y oligoelementos en tejidos. En el área de metalurgia, para el análisis de aleaciones. En el área de alimentos, para pues analizar si algún alimento contiene minerales y elementos traza. Y por último, en el área de ciencias ambientales, para el análisis de aguas residuales y potables, para el análisis de tierras y de fertilizantes. Le das a la siguiente. Y bueno, aquí están las referencias por si alguno de ustedes quiere investigar más acerca de la absorción atómica, y pues ya es todo por nuestra parte. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. ¿Qué les queda de enseñanza de esta revisión? Referente a su tema. A cualquiera del grupo. Pues que es un método, por lo menos de lo que estuve leyendo aparte, o sea, bueno, por lo menos ya de lo que estuve leyendo en general, que es como de lo más específico que existe, que básicamente está usando pues fundamentos, ¿cómo se llama? Principios básicos, pues inclusive hasta de la química orgánica, sobre lo del estado fundamental y la forma de excitación y todo. Y pues básicamente es una forma de analizar como que muy específica. También estaba, bueno, también alcancé a leer que, por ejemplo, aquí nos dice que son más de 70 elementos, pero estaba leyendo de que no es exclusivamente para un elemento en específico, sino que si se conoce, por ejemplo, ¿cómo se dice? Una frecuencia de onda específica, por ejemplo, para algún tipo de compuesto también se puede usar. O sea, no es únicamente como para exactamente ese elemento. Bueno, yo nada más les quiero hacer algunas precisiones a lo que presentaron. Mencionaban que probablemente, muy seguramente se utilizaba una lámpara de cátodo hueco. El fundamento es utilizar una lámpara siempre de cátodo hueco. Y la lámpara, el problema con absorción atómica es que precisamente su nombre lo dice, va a absorber la energía del átomo generado en estado excitado. Cuando hablamos y otra imprecisión que también por ahí tuvieron, es que dijeron, es que se calienta la muestra. No se calienta la muestra, se lleva a un estado de combustión. Por eso tienen una flama para llevarla literalmente al estado carbonizado para eliminar en el mejor de los escenarios la cantidad de materia orgánica. La materia orgánica tiene esa característica, le pones fuego y se consume. La materia inorgánica no tiene esa particularidad. Por eso este tipo de instrumentos se utilizan básicamente para determinar elementos inorgánicos de la tabla periódica. ¿Como cuál? Pues como el arsénico como elemento, el plomo, el oro y lo que han mencionado. Pero no podemos determinar por absorción atómica, no podemos determinar, por ejemplo, una proteína, porque sería una molécula y no determina moléculas, determina elementos. Para poder determinar una molécula, entonces yo necesitaría no utilizar absorción atómica, pero sí utilizar resonancia magnética. ¿Sí? La resonancia magnética nuclear sí me determina los componentes de la materia orgánica en su estado, y ahora con los sistemas más modernos me permite predecir en base a la energía obtenida la distribución de las moléculas en el espacio. Por eso ahora tenemos la oportunidad de tener las moléculas en tercera dimensión, viendo cómo están conformacionadas en virtud de la energía que cada átomo ejerce
sobre la molécula en cuestión. Entonces, todos los sistemas de absorción atómica van a utilizar lámpara con cátodo hueco y van a utilizar una lámpara específica. Es decir, yo no puedo tener, porque no lo hacen así, por ejemplo, Peñoles puede tener un equipo de absorción atómica con las diferentes variables. Sí, puede ser con horno de grafito o puede ser con un sistema en plasma. Entonces, lo utilizan únicamente para determinar 2 o 3 elementos. Por ejemplo, plomo, plata y oro. Y son con los que más trabajan ellos. ¿Por qué no podrían en un momento dado determinar tantos elementos? Porque no sería su función. Y por otro lado, tendrían que utilizar, que ese es un punto importante, solo utilizan una lámpara específica para cada elemento. Ustedes hablaron dentro de su fundamento que la muestra primero tiene que pasar del estado fundamental al estado excitado. Hagan de cuenta que es como si al meterle energía con energía calorífica, lo que hacemos es que incrementamos la energía natural de los electrones que conforman el átomo. Doctor, disculpe, ya se va a terminar la clase para meternos a la otra. Cambiamos a la otra, ¿no? Sí, por favor.